Bienvenida o bienvenido a Ya Conoces las Noticias, el programa en el que te hablamos de lo que corre bajo las noticias que nos cuentan, lo que permite explicar de forma sencilla aquello que con la versión oficial no se termina de entender, el podcast donde escuchar lo que se oculta. Un programa de la red pabellonauricular.com. Yo soy Pedro, el ojo que ves en Twitter, y hoy vamos a acercarnos al mundo de los residuos no biodegradables, conociendo el fenómeno del denominado continente o isla de basura flotante, una masa de residuos del tamaño de 3 Españas que flota en el Pacífico Norte, una superficie que es todo un continente de basura flotante. Ya conoces las noticias. Hola a todos, yo soy Guiller y estoy aquí para deciros que Guiller y yo ha sido elegido el podcast del mes de marzo en podcast.com. Gracias a los oyentes que nos han votado, muchas gracias, y a los que no también muchas gracias. Me hace mucha ilusión vuestro apoyo y quiero animar a todo el mundo, a más gente, que se sume a la iniciativa del podcast.com, con K por supuesto, como el refresco de Cas. También dar las gracias a Carrete Digital, que al premio en metálico ha sumado un excelente curso de fotografía, que por supuesto voy a hacer con mi padre Pedro, y dar las gracias, que se me había olvidado, a Madrillano por organizar todo esto. Gracias. Voy a empezar de menos a más, que no quiero que salgáis espantadas y espantados de miedo. 40 años es lo que tarda en degradarse y desaparecer en la naturaleza un tetrabric, que lleva su buena dosis de cartón y su buena dosis de aluminio. ¿Y las bolsas de plástico que tanto dieron que hablar cuando Carrefour anunció que dejaba de entregarlas gratuitamente? Y los demás le siguieron. Las bolsas de plástico tardan en degradarse entre 150 y 300 años. Sí, has oído bien. Esa bolsa que una vez se te voló con un golpe de viento cuando la habías dejado vacía al descuido, solo un segundito puede terminar dando en la cara de tu tataranieto, que nunca sabrá que se te escapó a ti. ¿Y las botellas y envases de plástico? Digamos, plástico duro, para entendernos, la típica botella de leche, de lejía, la cajita de plástico de la margarina o el botellón de detergente líquido. ¿Esas cuánto? Te dejo unos instantes que pienses una cifra. ¿Ya? ¿La has pensado? Dila en alto. Dila en alto. Y ahora compárala con los 4.000 años que se estima que tardan en degradarse. Sí, 4.000. 4 milenios. Eso sí que da para un programa de misterio, pero es pura ciencia, por desgracia, aunque parezca todo un fenómeno paranormal. De hecho, la chica que viene con la Neutrex del futuro en el anuncio no viene a traer ningún producto innovador. ¿Qué va? Viene a devolvernos el envase. En el futuro del que viene no saben dónde meterlos. ¿Te has hecho una idea de cuál es la duración de toda esta basura en el medio ambiente? Pues ahora es el momento de preguntarse a dónde irán los envases que usamos, que tiramos. Pero no los dejamos dentro del contenedor amarillo o verde del vidrio, o el que corresponda. Esa gestión, digamos, ordenada de las basuras daría para otro programa. Hoy venimos a hablar de los que quedan en el medio ambiente a su libre albedrío, sujetos a los vientos cambiantes, las mareas y las corrientes oceánicas. ¿Qué pasaría si más de 1 millón de pájaros marinos o 100.000 mamíferos murieran al año por esta causa, con sus estómagos llenos de jeringuillas, cigarrillos, cepillos de dientes? ¿Qué ocurriría? Pues aparentemente no mucho, porque según datos de las Naciones Unidas, esto ya está pasando. 1 millón de pájaros marinos y 100.000 mamíferos al año. Y si hay un lugar curioso, emblemático como horrible y nauseabundo ejemplo de lo que estoy diciendo, esa es la sopa de basura del Pacífico Norte. Recibe varios nombres, pero este es el que más me gusta. Entre el mar de Japón y Estados Unidos y México. Una isla flotante que en realidad es todo un continente cuyo tamaño, según las fuentes, varía entre 3 veces la superficie de España
o 2 veces la de los Estados Unidos de Norteamérica. Una masa de 100 millones de toneladas que en ocasiones se acerca tanto a la costa hawaiana que la deja completamente cubierta de desechos. De hecho, Hawái se encuentra en medio de las 2 grandes zonas de acumulación, una ubicada a la altura del Mar de Japón y la otra cerca de la península de la Baja California y el maravilloso Mar de Cortés o Golfo de California en México. Además de por la ingente cantidad de residuos que flotan en el mar, el 80% de los cuales es de origen terrestre y el 20% restante se produce por la actividad humana en el propio mar, además de por ello, hay un fenómeno físico, natural, que hace que esta basura se acumule y se visualice toda junta. Seguro que habéis pasado alguna vez por un pequeño salto de agua en un río, o habéis visto alguna masa de agua más o menos cerrada, como en los puertos. Enseguida se adivinan las zonas donde la basura tiende a acumularse. En la cascada del río, por efecto de esa pequeña corriente que genera la propia caída de agua y que atrapa como con una fuerza de retroceso botellas de plástico, palos y otro tipo de residuos que el río arrastra. En el puerto suele ser una mezcla de marea y corrientes que suele hacer que en el fondo de saco del puerto se vea esa característica sopa de tropezones. Bueno, pues ahora imaginaos eso mismo, pero a escala bíblica. Una zona de vórtice marino, de las que hay algo más de media docena en el mundo, que quedan en el centro de los giros de las grandes corrientes oceánicas, como si fueran el centro de una esfera de reloj que ve moverse los extremos de las agujas, pero que en el centro apenas tiene movimiento. Algo parecido a la calma del centro de los huracanes, donde no hay viento girando. Esas zonas centrales de los vórtices, en este caso del vórtice del Pacífico Norte, sumado a una climatología que normalmente produce anticiclones con muy altas presiones, generan zonas de calma donde la basura se va escapando de las corrientes, encuentra remanso y se acumula. Esta inmensidad de basura, básicamente plástico, del Pacífico Norte, bebe especialmente de Estados Unidos y de los países costeros de Asia, como Japón y China. La basura llega a este lugar en un trayecto de unos 3 años desde Estados Unidos de Norteamérica y en menos de un año desde la costa asiática. Sus economías de alto consumo, como la nuestra, pero corregida y aumentada, genera una cantidad de basura enorme, una parte de la cual alimenta este gran agujero negro y sucio. Para ser justos, a pesar de que todas las denominaciones de esta zona hablan de séptimo continente, isla de basura, en fin, cuestiones de este estilo, la realidad es que no toda la superficie es una masa compacta de basura plástica. Más bien se trataría de una enorme zona del mar con formato de sopa de tropezones. Y ojo, porque la degradación del plástico, lenta como hemos visto, va convirtiendo los grandes trozos en trozos más pequeños, que aparentemente echan por tierra la teoría de los 4.000 años, pero nada más lejos de la realidad. Aún en trocitos como la sopa de tapioca, no se me ocurre una imagen mejor que la sopa de tapioca, ¿os acordáis? Siguen siendo polímeros, y su minúsculo tamaño, por la fotodegradación, lejos de ayudar, empeora las cosas, porque hace mucho más fácil que contaminen y acaben con la biodiversidad. Para entendernos, es poco probable que un ave se trague una botella de 2 litros de lejía enterita. Sin embargo, convenientemente desmenuzada por la fotodegradación, fundamentalmente por la fotodegradación, las moléculas de plástico son engullidas mezcladas con el plancton y envenenan a esa ingente cantidad de aves y de mamíferos que he mencionado antes. De esa manera, a través de la pesquería que llega a nuestros hogares, esas moléculas de polímeros terminan también en nuestra comida, cerrando así el círculo tóxico encima de nuestras mesas. Por lo tanto, el final del mito del continente o de la isla de basura plástica como una masa compacta donde casi, construir casas encima y vivir, no debe tranquilizarnos. Esa idea ayudó a propagarla el fundador de Algalita, una fundación que busca un mar libre de plástico y que permita el desarrollo humano sustentable y compatible con el del resto de los seres vivos.
Se trata del capitán Charles Moore, que a la vuelta de un viaje entre Hawái y California fue el primero que habló de esta sopa plástica y contó cómo su embarcación tuvo que abrirse paso por un interminable mar de basura plástica. A partir de entonces se extendió la idea de que existía una isla de plástico gigante nadando en el Pacífico y que tenía un tamaño enorme. Aquella isla como tal no existe, pero igualmente el señor Moore puso en la agenda global un asunto que empezó a generarse en los años 50 con el abuso del plástico y las consecuencias de su desecho sobre la salud del mar. Carlos Duarte, científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas, relataba al Diario Público en 2012 que lo que sí hay en el Pacífico Norte bailando sobre las aguas entre Hawái y Alaska es una región de unos 200 kilómetros de diámetro, enorme, por lo tanto, con una notable abundancia de material plástico. En esencia se compone de restos de filamentos de redes de pesca sintéticas que arrastran y acumulan importantes cantidades de trozos de plástico descompuestos en la mar salada y cocidos al sol. El término isla de plástico no refleja en absoluto lo que se ha encontrado, que no es visible a un ojo desnudo, pero que sí se aprecia si se arrastra una red de plancton. Por lo tanto, el tema no mejora, empeora. Para luchar contra esta sucia realidad, una organización basada en San Francisco, justo frente a la zona del mar donde se acumula la basura, el Ocean Voyage Institute, emprende cada año expediciones en busca de fórmulas novedosas para recuperar esas minúsculas pero masivas partículas plásticas que ensucian una gran parte de las aguas del Pacífico Norte. Su cofundadora, Mary T. Crowley, hablaba desde la cubierta de uno de sus barcos de investigación oceanográfica al frente de su proyecto Kaisei. We are looking at different ways of passively collecting the plastic. Estamos buscando diferentes formas de recoger esta basura plástica. Strange type of mackerel. Hoy hemos encontrado una caballa muy rara. Jellyfish eating the plastic at all. That's not that kind of adaptation. Hay muchos peces comiendo este plástico y eso no es bueno para la totalidad del ecosistema. Podcachitos. Trocitos de vida en podcast. Un programa de la red pabellonauricular.com con Pedro Sánchez. Según te cuento esto, me asalta un temor. Igual que en el episodio anterior hablábamos de grasa de palma como algo cercano en lo referente a la salud, pero supuestamente lejano desde el punto de vista medioambiental, hoy me pregunto si escuchar a una señora subida en un barco al otro lado del mundo será algo que te haga sentir concernida o concernido. No dudes de que lo estás. Esa misma contaminación está en nuestros mares, en un Mediterráneo absolutamente decadente desde el punto de vista medioambiental global, en un Atlántico que ha sufrido ya decenas de episodios de contaminación por hidrocarburos, donde se pescan peces con altas concentraciones de PCBs, que viven rodeados del mismo plástico del que hemos hablado en este episodio y de contaminación. Y aunque yo, desde luego, no seré el que dispare al pianista, porque bastante tienen los pescadores con su dura faena de surtirnos de uno de los mejores alimentos para la salud, como es el pescado, no debéis dudar que esa enorme masa de mar envenenado de plástico, aunque esté en el Pacífico, llama a nuestra puerta. Nuestra pauta de consumo de plásticos y de consumo en general nos llevan por un único camino y no es muy alentador. Consumimos como si no hubiera un mañana, y puede que no haya un mañana por cómo consumimos. Nuevamente en nuestras manos parece que tenemos poco que hacer al respecto en el tema de hoy. Sin embargo, cosas hay, no muy distintas a las conclusiones del episodio anterior. Podemos elegir consumir menos plástico. Requiere pensar, tomar decisiones, hacer cosas menos cómodas probablemente. Y si crees que separar la basura para su tratamiento es suficiente, definitivamente me he explicado mal. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por tu escucha.
Te agradecería una reseña o una valoración en iTunes. Te dejaré un enlace en las notas del programa. Si quieres dejarme algún comentario, opinión o sugerencia, puedes hacerlo en los comentarios de la entrada de este episodio en la web de la red pabellonauricular.com o en mi Twitter personal @elojoqueves o en el del programa @yaconoces_. Nuestro correo electrónico es yaconoces@gmail.com. Hasta el próximo episodio. Adiós.